Muy bien, Marcelo. Está terminando la semana con un clima, podríamos decir, ciertamente bipolar en materia económica, porque hay, por supuesto, mucha preocupación en el mundo empresario, en el mundo económico, en función, por supuesto, de la crisis sanitaria, de la percepción de que el gobierno está doblando la apuesta. Cada vez estamos más lejos, obviamente, de la llegada de las vacunas de Estados Unidos en Argentina. Evidentemente hay un veto, hay un cepo cada vez más claro en ese sentido. Se promueven los acuerdos y las llegadas del resto de las vacunas, pero parecería que hay como una especie de obsesión en contra de tanto la vacuna de Pfizer, y no solo la de Pfizer, sino también la de Johnson & Johnson y la de Moderna. Pero bueno, las señales políticas fueron muy claras ayer en el Congreso. Incluso los legisladores teóricamente del peronismo más moderado se están embarcando, digamos, en esta especie de guerra santa contra los Estados Unidos y contra Pfizer, con, bueno, un Axel Kicillof que está ganando cada vez, obviamente, más fuerza, y lo que representa, lógicamente, Axel, Cristina, está muy bien explicado hoy también en la nota de Marcelo Bonelli, no solamente en el frente económico, sino también en el frente sanitario. Y bueno, y estamos viendo algunos datos muy concretos. Por ejemplo, un informe del BBV muestra que en el mes de mayo el consumo con tarjetas en Argentina se desplomó 30%. Wow. Son los efectos que tienen que ver obviamente con la cuarentena, que volvió a ser obviamente muy profunda en Argentina. A nivel internacional los datos son exactamente al contrario. Lo que estamos viendo es que se está recuperando el consumo y se está recuperando el gasto en los países centrales, obviamente con tarjetas. Desde luego que en Argentina la situación es mucho más complicada. Y bueno, en ese escenario, donde al mismo tiempo estamos, bueno, por supuesto ya lamentablemente superando seguramente en las próximas horas los 80.000 muertos, en ese escenario el sector privado está observando cómo se están velando las armas desde el sector sindical, promovido por el propio gobierno, una reapertura de paritarias que, claro, el Estado las puede pagar con la maquinita de fabricar billetes y con la inflación, pero el sector privado está en una situación complicada porque por un lado se están aumentando fuertemente los costos impositivos y al mismo tiempo se está dando obviamente vía libre para una recomposición salarial que por supuesto es justificada en el hecho de que también la inflación se ha salido del cauce que se había establecido en torno de 30%, pero lo concreto es quién lo puede pagar. Atención que el primer conflicto serio va a ser nada menos que en el sector de la salud. La Federación de Trabajadores de la Salud ya acaba de anunciar a través de un comunicado que no acepta la posición empresaria de no discutir aumentos salariales de aquí hasta fin de año. Y bueno, esto obviamente cómo va a terminar, Marcelo, y posiblemente con un aumento de las cuotas de la medicina prepaga, que es la forma a través de las cuales las clínicas y los sanatorios y los hospitales de gestión privada pueden eventualmente hacer frente a estos aumentos salariales. Desde el propio Congreso y en un acuerdo evidente entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, se ha promovido, yo te diría ya un piso de paritaria en torno de 40%, porque ese es el acuerdo al que se llegó justamente para los trabajadores. Eso ya se había autorizado también un aumento de 35% para el sector público con revisión en el mes de noviembre. Noviembre es obviamente el mes de las elecciones. Se firmó un acuerdo salarial que llega hasta 68%. Es cierto que es en cuotas, pero bueno, eso tiene que ver con la educación privada, que por supuesto todo eso va a derivar en aumentos en las matrículas y en las cuotas que ya los padres en algunos casos ni siquiera las pueden pagar y en muchos casos están retirando a los chicos de los colegios privados por el problema obviamente de la presencialidad. Así que te diría, Marcelo, que es un sector privado que está pensando cómo va a seguir con más impuestos y obviamente con más costos de producción. Pero del otro lado estamos viendo, no te digo una euforia, pero un escenario de mucho más optimismo en el frente financiero,
hay una situación internacional de la que venimos hablando hace mucho tiempo, que es la debilidad del dólar. Eso obviamente ayuda al aumento en el precio de las materias primas. La soja no para de subir, a esta hora hoy está subiendo 1%, y eso también está revaluando a las monedas de los países emergentes, sobre todo al real. El real se ha convertido otra vez en una supermoneda. En un momento dado estuvo casi a 6 contra el dólar, ayer cerró a menos de 5,10, a esta hora está a 5,2 el real, es decir que está entrando plata de los mercados emergentes, de Estados Unidos hacia los mercados emergentes, y eso algo derrama en la Argentina. La bolsa ayer en Buenos Aires, Marcelo, 7º día consecutivo de suba. El índice de la bolsa de Buenos Aires está en 64.000 puntos. Si uno lo divide por el precio del dólar, 165 el contado con liquidación, te está dando un merval en dólares de unos 385 puntos, lo cual quiere decir que, bueno, en condiciones un poco más favorables, la Argentina tiene un recorrido para subir en términos del precio de sus empresas. Durante la mejor época de la convertibilidad, el merval en algún momento dado estuvo por arriba de los 1.000 puntos, pero después históricamente fluctuó entre 500 y 700. Ahora lo vemos en 390, lo cual, bueno, quiere decir que está de mitad de tabla para abajo y hay todavía un camino por recorrer. El hecho de que también el real esté tan fuerte le facilita un poquito al Banco Central atrasar el tipo de cambio. Eso está bien explicado hoy en una nota de Pablo Wende en Infobae. Así que te diría, Marcelo, que la semana termina con esta bipolaridad, tranquilidad y optimismo en el frente financiero, porque todavía los precios de Argentina son demasiado bajos, y mucha preocupación en la economía real, con empresas a las cuales se les aumentan los impuestos y se les viene una puja distributiva salarial que nadie entiende muy bien en el sector privado cómo va a ser para pagarlo. Muy bien, Willy, muchísimas